¿Qué hola, hermanazo? ¿Cómo tú andas? Aquí, lo más bien, oye, llevamos una pila de días que no nos empatábamos, ir. Exactamente, hacía rato que no lo veía. No ha sido por falta de deseos de conversar contigo. Pero te cuento que estuve enfermo, porque ni siquiera mi amor por la vida y eso, pues me hace inmune al COVID. Y tú sabes que cogí COVID. No te lo puedo Entonces, creer, hermano. sí, sí. Entonces, una cosa yo me cuido bastante y siempre ando con ¿Y la máscara. familia, Carlos? Lice cogió COVID, Vanessa cogió, todo el mundo, Yo, los tres cogimos COVID. El problema es que como esto, que a veces uno no sabe, una persona de la familia estuvo en contacto sin saberlo con otra persona que tenía COVID fuera de la familia y así fue una cadena de esta que cuando me di cuenta, ¿no? Que me llamó este familiar y me dijo, oye, dio Ciclano, otra persona, amistad, positivo, y ya fuimos a no vernos y eso, ya me hice una prueba, di negativo y dije, bueno, déjame ya yo, porque yo soy bastante responsable en eso, siempre en eso he creído y no soy de los que, bueno, no, además es una irresponsabilidad salir sabiendo que tú puedes estar contaminado y nos quedamos aquí y efectivamente, compadre, como los 3 días me empecé a sentir con todo, que esto o lo otro, volví a ir al médico y me dio positivo. Y entonces de ahí para coño, adelante Carlos. estuve unos días bastante fastidiado en el sentido de esto de tos y eso, no tuve que ingresarme ni nada, pero todavía me siento un poco con la voz medio tomada, me queda Sí, unos te días. sientes. Sí, Te sientes. pero básicamente ya estoy de loma abajo ya. Es decir, ya estamos bastante bien. Llevamos ya ahorita 15 días. Bueno, tú sabes que nació un nieto nuevo y no lo he podido ir a conocer todavía, porque no quiero ir hasta que ya yo me sienta totalmente bien y después que me sienta bien voy a ir al médico a hacerme otra prueba para ver si ya estoy fuera del virus, de cualquier cosa, y entonces pues me reintegro a la familia. Por eso no viste que estuve en el nacimiento del nieto con una bandera cubana ni nada de eso. Le hice unas décimas, pero... Y nació una sobrinita también que no le he podido ver todavía. Coño. Y que son de No, los que son es de los que Quijotes que fueron allá a la bicicletada. Entonces, pues ahí estamos, yo hermano. creo, yo creo que los quijotes tuyos se fueron contigo a la bicicleta para el mal embarazo. Se Bueno, fueron echando el mal de eso, embarazo. estando en la bicicletada, nosotros estábamos en la bicicletada y habían la mujer de uno de los hijos y las dos mujeres de los dos sobrinos estaban en estado. Es decir, imagínate tú, yo iba ahí con un equipo de hombres que iban a ser paridos pronto. Así que, Embarazados, iban embarazados familiarmente. Qué cosa, efectivamente, compadre, hermano. qué cosa bonita, ¿verdad? Qué Seguro, increíble seguro. Me historia. da mucha esperanza, Israel. Esos Claro, nacimientos en medio de este año eh, tan, tan tan duro. largo, tan duro, mi hermano. Tan duro para todos, para el mundo, para los Estados Unidos, para Cuba. Ha sido un año terrible, terrible. Ha sido un año terrible. Te digo eso y me vienen lágrimas a los ojos, porque ha sido un año duro, duro en el sentido material, en escaseces, en dolores, y duro también en la dureza de algunos corazones. Y eso Sí, me hemos apena mucho. visto, hemos visto, si hacemos un balance del año, hemos visto toda la bondad del alma de gente como tú, de gente que han salido a desafiar los grandes poderes mediáticos, de gente que no, que teniendo la posibilidad de quedarse callados, decidieron no quedarse callados, de gente que, que ha sido buena en darle amor a los otros y por desgracia también ha sido un año en que se han puesto a prueba hasta dónde puede llegar la bajeza humana, hasta dónde puede llegar la soberbia, los egoísmos, la ignorancia cuando es financiada. Dolorosamente hemos visto cómo se tensó la cuerda. Yo recuerdo cuando yo
comenzamos a tener, digamos, una relación más allá de solamente aquello que surgió en noviembre, en aquel noviembre bonito del año 2019, en que ustedes estuvieron en el concierto de Carlos Marx. Cuando tú y yo empezamos a tener una mayor, digamos, compenetración desde el punto de vista del activismo que cada uno, tú por tu lado y nosotros por el nuestro, vamos haciendo, porque además, esto es importante decirlo, no tenemos miedo a decir que somos activistas sociales en función de construir amor, de construir entendimiento, de estar en el centro de la luz que quema, de la luz fecunda, y pagar por ello, a veces aplausos y admiraciones, y a veces amenazas y calumnias, no importa. Pero cada uno desde su lado del puente, tratando de echar una buena raíz para que entonces el puente tenga buenos anclajes. Cuando tú y yo comenzamos, yo recuerdo que yo lo hice apoyando aquella iniciativa tuya, de pedirle al presidente Donald Trump que aflojara las medidas de restricciones a Cuba con respecto a un tiempo como el de la pandemia que estaba comenzando, era marzo, abril, por ahí. Y yo recuerdo cuán calumniados fuimos, yo recuerdo cuántos titulares horribles nos ganamos por aquello. Y yo recuerdo una palabra que dijimos insistentemente, que fue solidaridad, cooperación en tiempos de pandemia, Carlos. Y qué terrible llegar a finales de año todavía, sin esa cooperación, sin esa solidaridad, muy por el contrario, con agudización de medidas de bloqueo, de aislamiento, con persecución incluso a los medicamentos o a los reactivos que necesita hoy Cuba para poder avanzar con el tema de sus propias vacunas. Lo veíamos en la Asamblea Nacional cuando los compañeros que están en esa investigación decían que en el tema de la Soberana 1 no se había podido adelantar. Eso te iba a preguntar, eso te quería preguntar. ¿Qué pasaba? También ha existido, por desgracia, el impacto del bloqueo económico y de la persecución asesina. También ha afectado la investigación, ha retardado la investigación de la Soberana 1, pero este es un país que no se rinde, y tenemos que decirlo también, es un país que no se rinde. El sistema, o nuestro, porque no, más allá del sistema, no, el sistema médico no, el sistema investigativo tampoco, los hombres y mujeres, sobre todo mujeres que sustentan ese sistema de investigación, anuncia, sin embargo, que la Soberana 2, que depende un poco menos de esos reactivos, avanza y está en fase 2 de sus pruebas clínicas. Entonces, bueno, no perdemos la esperanza de que todo lo que ha pasado, todo este entuerto que ha sido incluso ver cómo quien lanzó las primeras piedras contra nosotros, que fue el gobierno de Estados Unidos, ha tenido que está cargando, ya casi arribando a los 300,000 muertos por COVID, cosa que nos entristece profundamente, porque otro gallo cantaría si cuando, por supuesto, nosotros no somos más que activistas, pero si se hubiese hecho caso a aquel reclamo no solo nuestro, sino de la comunidad científica, de cooperación y de entendimiento entre Cuba y entre los Estados Unidos y el resto del mundo, hoy probablemente los procesos de investigación hubiesen avanzado más. Déjame decirte que aquel pedido que llegó a tener 20,000 firmas, creo que después, porque yo tuve que hacer un arreglo, porque había un problema de conexión con Cuba, la gente en Cuba casi no pudo firmar eso. La mayoría de las personas que firmaron, 17,000 firmas, eran de cubanos americanos. Seguro. Y de cubanos fuera de Cuba. Seguro, mi hermano. Y de cubanos americanos, que incluso te puedo garantizar, porque además yo leí todas las explicaciones por qué la gente, yo no solamente pongo la firma, sino digo, bueno, ¿por qué este señor firma? Y hay gente mucha gente que decía, yo estoy en contra del gobierno cubano, pero esto es humanidad, esto es para mi familia. Fíjate, bueno, si es así, que cuando se hizo una encuesta después de FIU preguntándole a la gente, a cubanos americanos, si ellos estaban de acuerdo en que en tiempo de pandemia se aliviaran las sanciones a Cuba, el 70% de los cubanos americanos dijeron que sí, que se aliviaran las sanciones, que este no era tiempo de sanciones. Entonces,
es triste que esto no... Sí, ha sido un año, por eso te decía, ¿tú te imaginas que otro gallo hubiera cantado en el propio Nueva York o ahora mismo en Los Ángeles, que están atravesando una situación muy complicada? Si la brigada gente hubiera podido cooperar, se hubiera podido ayudar. Mira, no digo que esa hubiera sido la solución, pero sin duda alguna hubiese sido, no tengo la menor duda, de que hubiese sido un buen alivio para esos sistemas médicos que se había recalentado, que se había sobresaturado o saturado con el problema de la COVID, de tantos pacientes que habían estado en etapa ya, digamos, más allá que solamente los síntomas, sino que estaban graves, como pasó en Italia o como ha pasado en otros lugares. Pero tú te imaginas cómo es, tú te imaginas qué cosa más cruel que en este momento de pandemia, cuando en los Estados Unidos hay ya como 330,000 muertos, como 15 millones de personas que se han enfermado, es decir, y esto sí, es decir, estamos en el momento álgido de esto, y que el gobierno que tenemos actualmente, que por suerte ya no va a estar ahí dentro de aproximadamente 30 días, esté persiguiendo a los médicos cubanos que van a otros países con tal de que si eso genera un poco de ingreso en Cuba, tratar de cortarle todo. Esto es cortarle el agua y la luz para que esos médicos cubanos no vayan a esos países a ayudar. Ni siquiera diciendo, bueno, ustedes no van a aceptar esos médicos, pero nosotros mandaremos médicos norteamericanos. No van a mandar médicos norteamericanos, porque ningún médico americano va a ir a trabajar ahí por lo que le pagan a Cuba o por lo que le pagan al gobierno cubano. Es decir, ese dinero que se gana ahí en realidad es muy poco, ¿me entiendes? Con lo que gana un médico aquí. A lo mejor algún médico iría, pero yo te digo a ti que no. Entonces, tratar de cortar el acceso de otros países al acceso de médicos con una obstinada locura de tratar de agudizar el bloqueo o el embargo en medio de una pandemia, eso es es decir, ¿cómo tú le puedes pedir a un gobierno, decirle a un gobierno, oiga, actúa normal, darle esto al país o darle si tú lo estás obligando a que no tenga ningún recurso, si no estás dejando entrar? ¿Cómo tú le vas a decir a quejarte de si hay un apagón en un lugar de La Habana, si tú estás incitando a que los barcos que llevan petróleo sean perseguidos? Es decir, es una cosa que yo yo me alegro que ya termine este gobierno, que me alegro, y no solo por Cuba, me alegro por los Estados Unidos también. Pues la verdad que me alegro más que todo por los Estados Unidos, porque aquí la cuota de muertos de los que es responsable este gobierno, de eso no se habla. Pero solamente con haberle dicho, estuve leyendo un estudio científico el otro día, y si el presidente Trump se hubiera parado ahí y hubiera dicho, caballero, pónganse la máscara, se hubiera salvado probablemente 100,000 vidas de las 300 y tantas que se han muerto. Es decir, y de eso no se habla, porque los medios no hablan de eso, es decir, se enseña. Hay una canción tuya que me gusta mucho, que se llama En Cuero, que es la que dice... ¿Qué problema hay con andar en cuero, con el alma en cuero? Y entonces hay una parte que dice algo así como, se va a magnificar o se va a hacer más grande lo que hagas mal, se va a disminuir lo que hagas regular, lo bueno que hagas se va a silenciar. Bienvenidos al mundo real, ¿no? Y entonces eso ocurre, ¿no? A mí me apena mucho. Yo no trato de verdad de evitar los temas políticos. La cosa mía y la única fiesta mía es el día en que nuestros países se den la mano, no solo como vecinos, sino como amigos. Y trato de no ver nada, ni siquiera de hablar de problemas, otros problemas que ocurren aquí en los Estados Unidos o en Cuba. Es decir, trato de concentrarme en eso nada más, y porque si me pongo a hablar de todos los problemas, imagínate tú cuántos problemas ocurren aquí. En Cuba ocurren problemas, pero tú te imaginas cuántas cosas yo tendría que estar hablando. Es decir, tendría que hablar de eso, de los muertos, de estar poniendo cosas de estas. Estoy hablando de la corrupción, tendría que hablar
de niños en las escuelas asesinados, con gente que entra con armas de fuego. Yo no quiero hablar de eso, ¿me entiendes? No quiero desviarme de lo que es el sentido de mi vida, que es construir puentes de amor entre los Estados Unidos y Cuba. Entonces, por eso evito meterme en otros temas que no son... Carlos, bueno, por no comentar, ya que estamos haciendo el resumen del año, por no sobrevolar el siguiente análisis, ¿te acuerdas de cuando nos querían vender la tesis de que los problemas de Cuba tenían que ver con el bloqueo interno y no con el bloqueo externo? Y se formó con eso una gran algarabía. Bueno, pues yo quiero recomendarle a la gente que nos esté viendo justamente ahora, que busque en YouTube, está ahí a la potencia, en inglés y en español. Pon el link aquí ahora, pon el enlace ahora. The War on Cuba, lo vamos a poner en el programa. The War on Cuba, de Rick Lindsay, un realizador norteamericano, conducido por Liz Oliva Fernández, que es una joven periodista cubana, y la serie es producida por Oliver Stone y Danny Glover. Indaga sobre los efectos de la guerra económica, porque es más que un bloqueo, la guerra económica de los Estados Unidos contra Cuba desde la perspectiva de la gente común. O sea, yo le sugiero a la gente que lo vea, que lo revise, que analice y sobre todo que tenga una línea de tiempo. O sea, es importante, esto es muy importante que la gente común, que la gente que no se deje engañar, y hasta los que puedan estar confundidos, analice. Si usted quiere darse cuenta quién lo está engañando, revise la línea de tiempo, las actitudes, los criterios, los conceptos, lo que se ha defendido en cada momento durante este propio año. ¿Qué verá? Verá un Carlos Lazo solicitando al gobierno de Donald Trump una flexibilización de las medidas de guerra económica, de bloqueo o de embargo, como a usted le guste decirlo, contra Cuba, porque es bueno para ambos pueblos. Eso es lo que usted verá. Luego verá ese mismo Carlos Lazo montado en una bicicleta yendo desde Seattle hasta Washington para hacerle esta solicitud a las autoridades norteamericanas. Luego verá un Carlos Lazo que realiza otra petición, ya en este caso a la campaña de Joe Biden y de Kamala Harris, para que por si ganaban las presidenciales, que tuvieran en cuenta estos elementos. Y ve un Carlos Lazo que estando enfermo de COVID, sigue dando esa pelea. Pero ve un Carlos Lazo que se incorpora a las pedaleadas del protestón de Medina, que no es exactamente un youtuber que se declara fan de la revolución cubana, es un tipo coherente. Ahí tiene usted otro tipo coherente que dice que su problema no es con el gobierno cubano, que el problema es con la familia cubana, y por lo cual le han chocado el carro, ha tenido problemas allí, pero tiene una línea coherente en su actuar, y el resultado es que empezó con una pedaleada inspirado en la de Carlos Lazo de 15 personas, y ya hoy es una pedaleada que intentan silenciar los medios de comunicación porque no les ha convenido a esa línea de mensajes. Usted verá en esa línea de mensajes, cuando en aquel momento se solicitaban aquellas cosas, cómo todas esas solicitudes hubiesen sido las correctas, las productivas para ambos países, para ambos pueblos, para la gente. Eso hubiese sido lo correcto, la coherencia, lo que hubiese redundado luego en beneficio de tantísimas personas que se hubiesen salvado, ¿entiendes? Y por no hablar del sufrimiento del pueblo cubano, que nosotros no la hemos visto aquí muy difícil, no la estamos viendo muy difícil. Pero muy difícil, porque se han aplicado más de 140 medidas contra nuestro país. Persecución financiera, persecución económica, intento de que no llegue combustible, persecución de medicamentos. Ya nadie se acuerda de cuando se le impidió una aerolínea que venía de China y aterrizar en Cuba con donativos que eran para la lucha contra el COVID-19 en nuestro país, en nuestra nación, compañeros. Caballero, ¿a quién se le ocurre tal cosa? Y hemos visto gente que, tratando de justificar todo esto, hizo pactos con las peores causas, con las peores ideas, y trató de confundirlo a usted. Ha intentado confundirlo usted todo este tiempo,
Y lo más terrible es que mientras intentaba confundirlo usted en los últimos meses, ahora entre diciembre y noviembre, resulta que detrás de todo eso ha estado una permanente y constante labor de captación, reclutamiento y financiamiento de cubanos para que le hagan daño a nuestro sistema eléctrico, para que le hagan daño efectivo, no daño ficticio, daño terrorista, violando las leyes internacionales, las leyes de Estados Unidos y por supuesto las leyes de Cuba, ¿entiendes? Para que hagan daño, para que le hagan daño a sus semejantes, incluso convocándolos a matar a personas con nombre y apellido. O sea, por favor, ahí están las pruebas. Este año, este cierre de año ha terminado a todo tren, a todo tren. Han caído muchas máscaras, muchas caretas, como dice la Biblia, ya que en estos días estamos cerrando el año y estamos en Navidad. Por sus obras lo conoceréis, por sus obras lo conoceréis. Así estamos cerrando el año, pero yo creo, Carlos, que como bien tú dices, tenemos también, ha sido duro, pero hemos dado una pelea que nos dignifica, mi hermano, ¿verdad? Hemos dado una pelea que yo me siento orgulloso de conocerte, de conocer a través de tu lucha a otros muchos cubanos que no siempre necesariamente piensan ni como tú ni como yo, no, que tú y yo además no pensamos igual, pero que han estado despertando, que han estado dándose cuenta de que una enemistad entre ambos países, a quien único favorece, es a gente que está ganando mucho dinero de esa industria del odio, y me da mucha alegría sentir de que el año que viene probablemente comience con una nueva esperanza, con una nueva posibilidad de retomar, mira, a ver cómo decir, una nueva posibilidad de retomar el acercamiento y de empezar a derrumbar la irracionalidad, porque lo que ha pasado es irracional, es bárbaro, es terrible. Isla, tú te imaginas, fíjate, esto no es una cosa imposible. Tú te imaginas si en vez de arreciar el bloqueo, embargo, sanciones, ¿entiendes? Siempre digo las tres cosas porque hay gente que dice, no bloqueo, es decir, es la tontería de la semántica, lo que sea. Si en vez de arreciar eso, los Estados Unidos y Cuba, los científicos cubanos y los científicos norteamericanos hubieran cooperado o por lo menos le hubieran dado una licencia, un permiso a Cuba para que todo lo que pudiera avanzar en ese aspecto de la ciencia lo hiciera, ya tuviéramos una vacuna por lo menos para los países pobres, hasta para los Estados Unidos. Es decir, como mismo se le dio dinero a las compañías de aquí, bueno, a un grupo de científicos de otros países trabajando juntos, porque la mente humana es así. A lo mejor un científico tiene lo mejor, pero cuando viene otro y le dice, oye, tal cosa y tal cosa y tal cosa, la cooperación es lo mejor. Carlos, estamos hoy arribando a la buena noticia de que los laboratorios Gamaleya y los de AstraZeneca han llegado a un acuerdo para cooperar entre el Sputnik V y el medicamento de la otra compañía, ponerse de acuerdo para avanzar en investigación. Entonces, estas noticias son espectaculares, entonces, son buenas para la humanidad. Yo te lo digo así, llevándolo a un plano personal. Yo soy el maestro en mi aula y yo soy el maestro, el que más sabe, ¿no? Pero resulta que a veces cuando le pido cooperación a los muchachos de cómo podemos hacer la clase mejor, de cómo podemos dar la clase mejor, yo te lo he contado, los muchachos dicen, profe, debíamos hacer esto, debíamos hacer aquello, cosas que a mí no se me han ocurrido, compadre. Y cuando tú implementas eso, estás implementando la mente de todo el mundo trabajando por un mejor entorno, por una comunidad mejor. Entonces imagínate eso a nivel científico, a nivel de países, diciéndole un país a otro, óigame, avancen esto, hagan todo lo que ustedes puedan, vamos a quitarle estas sanciones. Y en vez de eso, lo contrario, compadre, en medio de una pandemia, tratar de decir, vamos a apretar más ahora. Es decir, ahora mismo, hace 2 días, yo estaba enfermo y salí y usualmente las directas que yo hago trato de estar optimista porque soy una persona optimista y creo siempre en lo mejor del ser humano, ¿no? Y hay que dar lugar a lo mejor para que lo mejor prevalezca. Pero salí indignado porque hace 2 días el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acaba de imponer otra sanción
a otras compañías cubanas. Entre las compañías cubanas que le acaban de imponer esta sanción es la que procesa los pagos que uno hace a través de las tarjetas de que tú le das. Es decir, yo tengo una tía... Esa también, esa es otra, pero por sancionaron hasta la empresa del café. Imagínate tú. Bueno, no, pero yo tengo una tía que tiene una tarjetica de esa que le puedo depositar ahí $100 y ella puede ir a comprar productos, una señora mayor, una viejita, y están tratando de que no se pueda mandar el dinero a través de esa tarjeta. Esto no se trata, porque hay hermanos que dicen, no, es porque se lo dan en CUC y queremos que... Eso es mentira. Es porque quieren cortarle toda entrada y cuando se lo den en dólares tampoco van a querer, van a buscar la forma de que no le entren los dólares. Esto no se trata de mecanismo, de cómo le entre. Esto se trata de ahogar al pueblo cubano, de parar, de cesar, porque además está dicho por los gobernantes norteamericanos, lo han dicho, está en el origen de este bloqueo. Estaba en eso, tratar de con hambre, con necesidad, debido a que en ese momento la revolución era popular, tratar de buscar la forma de hambriar al pueblo cubano para que se rebele contra el gobierno que se quiere derribar. Eso está dicho por los norteamericanos. Es decir, no puede ser que usted me diga a mí el bloqueo no existe o el embargo no existe. Usted me tiene que decir sí existe y yo estoy de acuerdo con él y yo estoy de acuerdo con hambriar a la gente para que aquello explote y para tener un resultado político que yo quiero ver. Entonces usted por lo menos es sincero, pero no me diga que no existe el bloqueo, porque lo está viendo ahí. Yo no voy a hablar de las cosas particulares estas de todos los mecanismos macabros que hay para que Cuba no adquiera productos y estas cosas. Te voy a hablar de las cosas sencillas, de las cosas comunes, de esto, de que yo no lo voy a poder, primero que ya no le puedo mandar dinero por Western Union a mi familia, a mis amigos, porque el gobierno cubano americano lo prohibió. Es decir, cerraron Western Union, no era para quitarle a una compañía militar, ¿no? Porque eso es un eufemismo, era para que la gente no reciba el dinero. ¿Y cómo se llama eso? Es decir, no lo hicieron por bondad para que Cuba le dé el depósito en dólares no, porque ahora mira, ahora están cerrando la tarjeta que recibe el depósito en dólares. Es decir, lo hicieron, yo creo, chicos, hay mucha maldad aquí. Claro que hay mucha maldad, Carlos. Hay mucha maldad. Mira, fíjate si hay mucha maldad, que en el documental este que estamos hablando, de War on Cuba, ahí hay creo que es el último capítulo. Es brillante la explicación que se hace. O sea, ¿te acuerdas cuando decían que los médicos eran esclavos? ¿Te acuerdas que de esa línea de mensaje? Bueno, eso fue para atacar sobre todo las brigadas médicas que estaban en Brasil. Porque sinceramente, realmente, de lo que pagaba el gobierno de Brasil, un % importante se le pagaba al gobierno cubano, el 70% se le pagaba al gobierno cubano y el 30% era para los médicos. Los médicos, que además ahí en ese documental sale un médico dando su testimonio y decía, mira, yo estaba de acuerdo con eso porque con ese dinero se invierte ese dinero sobre todo en el sistema médico cubano y es algo que libera al Estado cubano de necesidad de inyectar dinero porque ya es como si el sistema médico se autosustentara y se puede coger el resto del dinero para otras cosas, otras esferas del desarrollo del país. Pero cuando esa línea de mensaje no se pudo aplicar en Bolivia, porque el dinero no se le daba al gobierno, se le daba directo a los médicos, por supuesto en una cuantía menor, pero se le pagaba directo a los médicos. Entonces la línea de mensaje es que no eran profesionales de la medicina. O sea, no se da cuenta, la gente no se da cuenta de que la línea de mensaje es atacar las brigadas médicas, atacar bajo cualquier precepto, bajo cualquier argumento, el que se venga a mano, el que quepa como anillo al dedo, ¿verdad? Atacar las brigadas médicas porque son una fuente de ingresos, de desarrollo del país. Es eso lo que se busca, mi hermano. Hay mucha maldad, hay laboratorios de pensamiento que en vez de estar fomentando abrir brechas para estrechar a ambos países, están facturando para encontrar
abismos en los que yo acercar ambas quisiera, partes para que no puedan nunca construirse. Yo quisiera yo creo que alguien me dice, esto nunca se va a resolver, y yo creo que sí. Yo creo, por ejemplo, Claro que que si el sí. gobierno de Biden, en vez de utilizar el dinero que utilizan ahora para lo que lo utilizan para Cuba, vamos a cambiar la película aquí ahora. Ahora voy a hacer una subvención de dinero para el que me dé ideas de cómo mejorar las relaciones, de cómo crear programas para ayudar a las empresas privadas en Cuba, ayudar a la sociedad civil, programas que sean, yo creo que incluso esos mismos que están maquinando a diario, como el dinero viene por ahí, pues dirían, espérate, mira, yo tengo un programa y voy a crear un programita para ayudar a los campesinos a que puedan exportar el limón. Te lo juro que sería así, porque poderosos caballeros don dinero. Es decir, yo te juro que yo no voy a estar en esa. Una de las bases de nuestra fundación Puentes de Amor es no tomar dinero de gobiernos ni nada de eso. Si tuviera que tomar dinero, nunca hemos tomado dinero de nadie. La única vez fue cuando pedimos la ayuda para poder hacer la caravana esa hasta allá, hasta a pagar los gastos del viaje. Pero si tuviéramos un día que buscar recursos para un proyecto, siempre sería diciéndole a nuestros amigos, a nuestros seguidores, usted me puede dar $5, yo voy a hacer esto y después le voy a mostrar cómo lo gasté y esto, ¿no? Pero creo que esa sería una vía. Una vía sería empezar a cambiar estos programas de subversión que hay y convertirlos en programas de puentes de amor. Oye, qué bueno, qué bueno que aclaraste que tú nunca te prestarías para recibir dinero, porque ya yo me imagino el titular de todas las plataformas estas del odio incluso del nuevo Herald. Se ofrece, Carlos Lazo se ofrece para cambiar, no vayas a decirlo, para oye, gastar dinero del gobierno federal. No, aguanta, no vayas ni a decirlo, porque si tú lo dices ahora, como me imagino lo que dirían esta plataforma y el nuevo Herald, y dices, se ofrece Carlos Lazo, van a tomar eso que tú dijiste, como han hecho en anterioridad, sacarlo de contexto y decir, mira lo que dijo Israel Rojas, se ofrece, que entonces mejor ni lo digan, muchachos, ni lo diga, que esto es tremendo. Pero yo creo que sí, y es muy triste, ¿no? Yo te digo, yo me enfoco en los puentes de amor y me enfoco en la amistad entre nuestros países y me enfoco en levantar las sanciones que hay contra nuestra gente. Pero yo no dejo de ver cómo esto es una cosa terrible. El otro día, fíjate cómo es esto. El otro día yo recibo un mensaje de una amiga a la que estimo mucho y me manda un mensaje de un hecho lamentable. Voy a mencionar esto y probablemente muchas personas digan, yo lo vi también, porque además esto se extiende como fuego en la red. Un señor que estaba en Cuba, creo que era en Santiago de Cuba, que se le había muerto un familiar y el señor estaba quejándose de que no había venido todavía la ambulancia o el carro fúnebre a buscar el familiar, y el familiar llevaba como 10 horas ahí, una cosa de eso. Eso es un hecho lamentable, ¿no? Me imagino, ¿no? Creo que era porque decía la funeraria que no tenía gasolina, que íbamos después. Ese es un hecho lamentable. Pero esta amiga que me mandó eso, en esos días, ella vive en Nueva York, y en esos días, ahí mismo, en la ciudad donde ella vive, a unas casas de donde ella vive, estaban metiendo a los muertos por coronavirus en un tráiler. Y había hasta fotos y todo del tráiler metiendo a decenas y decenas de personas que no había dónde meterlo por el coronavirus, envueltos en bolsas y esas cosas. Y entonces yo me quedé así porque me llamó la atención que ella me mandara eso sobre Cuba, que sí es un hecho lamentable, pero era algo que estaba ocurriendo probablemente a 5.000 kilómetros de donde ella vive. Sin embargo, a 20 kilómetros cerquita de donde ella vive, estaba ocurriendo un hecho más terrible aún. Es decir, porque está ocurriendo lo que ocurre cerca de nosotros, pues usualmente es más, impacta más. Oye, ¿no? te puede pasar a ti. O sea, Claro, está pasando entonces, a tus familiares, está al y lado de ella ti. no, y entonces yo le mandé ese video y ella me dijo, así indignada, me dijo, sí, pero esto es muerto en Cuba. Y yo le dije,
sí, mija, pero esto está ocurriendo en la esquina de tu casa. ¿Que no te parece que es más importante, más relevante? Y ella me dijo, tú no entiendes. Y yo le dije, yo creo que la que no entiende eres tú. Es decir, está enferma de infodemia, mi hermano. Están enfermos, o sea, han logrado enfermar a nuestra gente de infodemia. O sea, es decir, hay gente que vive pendiente. en esos mismos días en Ecuador estaban los muertos en la calle pudriéndose, Israel, pudriéndose. Es decir, y además déjame agregar que además había más muertos y toda esa cosa, porque además la brigada médica de Ecuador ya no estaba la brigada cubana ahí y tuvieron que... La habían zumbado. Entonces, ¿cómo tú me vas? Que ya te digo, es lamentable que ocurra un hecho como esto, pero coño, compara, es decir, y que esto tú lo repites y entonces quieres, me acordaba de la canción tuya esa, es decir, se va a minimizar lo que hagas bien y se va a exponenciar lo que hagas mal, porque desafortunadamente en los medios, en la internet, en las plataformas, lo que tú ves es cosas que a veces están ocurriendo. Por ejemplo, yo veo el Nuevo Herald y te dicen, en Cuba hubo un muerto por coronavirus hoy. Es decir, y esa noticia y ahí han habido 20,000 muertos en la Florida. Y ahí en Miami han habido no sé cuánto todos los días, lamentablemente, en manos de nosotros. Cuando yo estuve en la bicicletada ahora, había una crisis tremenda en los hogares de ancianos en Hialeah, que yo, coño, esa ciudad la quiero como si fuera Cuba, igual, porque ahí viví muchos años y lamento que se cayeran, que los viejitos se estuvieran cayendo como moscas ahí y que lo que estuvieran reportando los medios locales, que habían habido 2 muertos más de coronavirus en Cuba. ¿Cómo tú crees que se va a reportar? Es decir, hasta el gobernador de la Florida mandó a que no se hablara de eso cuando las elecciones. ¿Cómo la gente no va a pensar como piensa? Si están pasando las cosas ahí y lo que tú le estás reportando a 100 es lo que están pasando en otro país, pero lo estás exponenciando y lo único que ve la persona, lo único que te habla es de eso. Por eso yo no me meto en eso, porque si me tengo que meter a hablar de los dos países y de lo que ocurre en los dos países, que en todos los lugares ocurre, tengo que entonces, para ser justo, tengo que hablar de lo que ocurre en mi casa también, y eso no es de lo que yo quiero hablar. Yo quiero concentrarme en lo positivo, en lo que puedo hacer, en lo poquito que puedo hacer. ¿Me entiendes? Porque si no tengo que hablar de cosas, ¿me entiendes? Por eso el artista que no quiera hablar de cosas políticas, lo felicito. Si no quiere hablar, ese es su problema, de que no quiere hablar de cosas políticas. Ah, porque tú quieres que hable de cosas políticas de Cuba, cuando te conviene. Pero si, es decir, tú le pides a un artista que vive en Miami que hable de cosas políticas de Cuba, pero tú no le aceptas una crítica a la ciudad donde vive. Tú le pides que hable de un abuso policial en Cuba, que ocurren, pero tú no le pides que hable de un asesinato que ocurrió aquí mismo en la esquina de su casa, de un policía que le entró a tiro a un señor de color y lo mató. Es decir, de eso no hable. Yo lo que quiero es que tú hables y te manifiestes contra él, pero no es decir, ¿cuál es el deber de un ciudadano? Es decir, primero que todo... Claro, estoy 100% de acuerdo contigo. Es peor. O sea, entonces, a los que estamos aquí adentro, cuando nos referimos a los problemas de adentro, ¿entiendes? En ese momento, cuando nos referimos a problemas de adentro, primero te hacemos un análisis. ¿Por qué lo hago? No, lo hago para que se resuelva, para avanzar, no sé qué, silencio. Pero cuando te ves medio mareado, cuando te ven queriendo coquetear con el premio de no sé qué y con la girita de que qué sé yo, entonces si eres tendencia. Entonces son capaces de amplificarte. Oye, es tan descarado, ya me pasa tan a la cara, porque ya aquí no hay donde esconderse. Repito, si de algo sirvió el 2020 fue para que no hubiese más invento. Está a la cara, o sea, aquí todo el mundo está a la cara. Lo que hemos decidido dar el pecho en función de un arreglo, de un entendimiento, sin claudicar frente a las chapucerías que se hacen aquí dentro, pero entendiendo que en este momento el mayor daño que se le hace a nuestro país
viene desde el exterior. El mayor daño que se le ha hecho durante todo este cuatrienio viene desde el exterior, viene de las ciento y tantas medidas, de la persecución, viene del daño directo a nuestras brigadas médicas, a nuestra gente, a nuestro financiamiento. O sea, no entender eso es ya tomar una posición política a favor de quien tiene el garrote, a favor de quien tiene el garrote. Mira, yo esto lo voy a decir aquí y sé que no le va a caer bien a otra gente, a la que yo quiero mucho, pero tengo que decir. A mí me entristece que el documental War on Cuba tenga que ser hecho por un realizador norteamericano. Me entristece. ¿Sabe por qué? Porque esa es nuestra realidad aquí. Esa es nuestra verdadera realidad. Pero nuestros realizadores no están puestos para eso, nuestros documentalistas. Esa temática es como más de lo mismo. Y eso ha sido tan terrible para nuestro pueblo. Y tú de verdad no lo ves, mi hermano. ¿Te parece que es, no sé, oficialista o lo que sea, hablar de esas temáticas? ¿De verdad que le vas a poner esas etiquetas? Libertarios, oficialistas, independientes, no sé qué. Termina siendo un esclavo de la mentira. ¿Entiendes? Tú terminas siendo un esclavo de la mentira, de las medias verdades, que es más o menos al final es como el clásico cuento aquel de entre dos personas que van a tener una contienda. Una tiene un garrote y la otra está desnuda. Ser neutral es estar a favor del que tiene el garrote. Es estar a favor del que tiene el garrote. Así de simple, así estamos. O sea, yo lo vi así también una vez entre la pelea entre el ratón y el elefante. Ser neutral estar a favor del elefante, ¿entiendes? Entonces, es muy jodido, es muy triste ver que estas cosas están pasando y quedarse callado, o sea, quedarse callado. Es decir, yo soy ciudadano norteamericano. Mi función política como ente político es en este país. Este es mi país. Ahora, yo siempre digo que yo tengo dos países, ¿no? Que es Cuba y los Estados Unidos. Cuba es mi país de nacimiento, mi madre, la que me dio el ser, y los Estados Unidos, donde he vivido más de la mitad de mi vida. Ahora, los problemas de Cuba me interesan, ¿no? Y no solamente el embargo, porque aquí a veces la gente le tienen miedo a la palabra democracia, ¿no? No, yo quiero que no solo Cuba, cualquier país del mundo sean países más inclusivos, que todas las sociedades sean más democráticas en el sentido ese de democracia, de gobierno del pueblo, de que la gente, es decir, más allá de cómo la gente decide implementar su democracia, pero que sean más democráticas y más prósperas. Ahora, con sinceridad te digo, como ciudadano norteamericano, como cubano americano, la forma que yo tengo mejor, creo, y estoy seguro 100%, de que la forma que yo tengo mejor de construir a mi país de nacimiento, que sea más próspero e inclusivo, es primero que todo que le quiten el embargo que le tienen metido hace 60 años. Porque ese embargo dificulta y ralentiza e impide muchas cosas que estoy seguro, no quiero entrar ahí, pero que estoy seguro que pasarían en Cuba si Cuba fuera un país normal en el sentido de no estar bloqueado por la potencia más grande del mundo y de la historia. Carlos, hay que ser un hipócrita, hay que ser un gran hipócrita para decirse humanista, ¿A quién se le puede ocurrir vivir en Cuba? Querer lo mejor para tu vecino, para el ser humano, para cualquier ser humano. ¿Cómo se te va a ocurrir decirte marciano y no entender de que en nuestro país hay un grupo de derechos, hay un grupo de aspiraciones que han tenido que estar pospuestas en virtud de la sobrevida? O sea, en virtud de la sobrevida. Decía el gran Cintio Vitier, católico y marciano, el gran reto de Cuba es tener un parlamento en una trinchera. Nosotros hemos podido llegar a ser lo más diversos y lo más implementar un grupo de derechos en una trinchera, porque esto ha sido una plaza sitiada todo el tiempo. Y si alguien tiene dudas si ha sido una plaza sitiada,
que vea lo que ha pasado este año, que tome este año por muestra en el medio de una pandemia, en el medio de una condenada pandemia. Lo que se le ha hecho a este país es asesino, es brutal. Una campaña mediática, económica, una verdadera guerra, persecución de todo tipo. Eso es lo que ha pasado durante este año, señor mío. Cambia las circunstancias. Dejamos de tener un enemigo externo poderoso. Logramos salir de la trinchera. ¿Quién se le puede ocurrir? ¿Quién que se ha leído 4 libros? ¿Quién que no tenga un espíritu libertario y amoroso no puede aspirar a todos los derechos para todo el mundo? ¿Quién? ¿A quién se le puede ocurrir eso? Todos los derechos, todos los posibles, hasta los que ni siquiera pues, somos capaces de imaginar. Estamos totalmente de acuerdo con lo que tú dices, con la mayor democracia posible, con la mayor cantidad de derechos civiles, políticos, económicos de todo tipo para todo aquel que sea capaz de sustentarlo, porque la libertad solo es hija la libertad es hija de la responsabilidad, pero sin duda alguna la prosperidad y el desarrollo son hijos de la libertad. ¿A quién se le puede ocurrir que no es así? Sería una estupidez, sería un galimatías, una tontería. Yo quiero, pero coño, vamos a poner la cosa en el contexto que va. Vamos a poner la cosa en el contexto. Yo quiero que tú recuerdes, y aquí no hubo el levantamiento del embargo. De hecho, el embargo estaba ahí todavía. Pero yo quiero que tú recuerdes nada más, y los que están viendo esto, que recuerden el breve periodo en que Obama cambió la política. Lo poco que pudo hacer, porque no pudo. Lo poco que hizo. ¿Y cuánto se respiró aquí? ¿Cuánta mejoría hubo en el ámbito económico? Pero además, yo visité Cuba en esa época y te puedo decir que en el ambiente, en la sociedad, el ambiente de conversación, el ambiente, incluso las cosas de la gente poder salir del país ya sin restricciones, las cosas cambiaron, estaban cambiando a pasos agigantados. Es decir, el país, más allá de los logros en la economía, en los logros en la salud y en la educación, que han sido algo de lo que Cuba se ha apreciado por 60 años, pero el país tuvo un cambio revolucionario en ese sentido en 2 años, que ocurrieron cosas que tú decías, si esto ocurrió en 2 años y sigue esta política, ¿qué no ocurrirá cuando quiten el embargo, cuando haya una... Es decir, es tonto decir que el embargo, no, a mí no me gusta acusar a tonto de nadie, pero es decir, más allá de las propias dificultades que tienen los países y de las propias medidas que tienen los países que deben ser cambiadas desde dentro, todos los países tienen eso también. Aquí llevamos no sé cuántos años tratando de hacer salud para todo el mundo y no hemos podido cambiarlo, ¿no? Es una cosa que nos hemos autoembargado aquí en los Estados Unidos, ¿no? Y cuando pusimos el Obamacare, han estado por los últimos 11 años tratando de quitarlo. Es decir, todos los países, hasta en el año 65, cuando yo nací en este país, todavía la gente se sentaba en las guaguas. Ya en Cuba, desde el año 40, la Constitución había dado a los negros y blancos los mismos derechos, por lo menos nominales, ¿no? En ley. Y todos sabemos que eso, llevar la ley a la mentalidad de los hombres es difícil, pero aquí en este país, en mi país, que es los Estados Unidos, todavía se sentaban los negros en la parte de atrás, no podían ir a la misma escuela. Si todos los países tienen cosas que tienen que cambiar. Lo que no tienen todos los países que cambiar es tener a un país, el país más potente del mundo y de la historia, no que no quiera comerciar con él, porque no se trata de eso. Soplándote en la nuca y tratando de que te mueras. No se trata de un banco de pollo. No se trata de un banco de pollo. Se trata de tú te imaginas, fíjate, hace un tiempo atrás, el presidente Trump le puso la precisa a México. Le dijo, si tú no paras la gente en tu frontera y no la dejas pasar para acá, una medida migratoria de esa, yo voy a quitar las tasas preferenciales de entrada. Fíjate, no bloqueo ni nada. Y México tuvo que ponerse de rodillas, compadre. Porque el peso fue de 18 a 22. Es decir, ahora tú te imaginas si los Estados Unidos le dicen a México o a cualquier país, de ahora en adelante, yo no voy a comerciar más contigo.
No voy a dejar que tú vendas nada aquí, ni yo voy a venderte nada a ti. Y voy a tratar de perseguir a todos los países y a todos los bancos y a todas las instituciones que tengan una relación contigo. ¿Qué tú crees que pasa en ese país? Si ese país decide decir, no, bueno, yo no voy a aceptarte se jode. Se va por el tubo del baño de la economía. La cañería. Así mismo, bueno, eso mismo ese es el bloqueo, mi hermano. Ese es el bloqueo. Y ningún cubano, ni los que están fuera, ni los que están dentro, más allá de la política, más allá de cómo tú pienses, más allá. Estar en contra del bloqueo no es estar a favor del gobierno de Cuba, es estar a favor de tu pueblo, a favor de que tu pueblo le lleguen las cosas, a favor de que tu pueblo te pueda tener una vida normal, más allá de cómo uno piensa. A veces se confunde, no, pues yo estoy a favor del bloqueo porque estoy en contra del gobierno. No, es decir, estar a favor de la justicia no depende de quién esté a favor de la justicia. Carlos, hay gente que cuando me ven en esto contigo o dando declaraciones, viene y me dice, ¿para qué tú te metes en eso? Tú no debes meterte en eso, tú debes ser selectivo en las cosas que te metes, porque cuando te metes en eso pierde mercado, tú sabes, ensucias el mercado, ensucias tu imagen. Hay gente que a lo mejor se enamoró con una canción tuya y ahora a partir de no estar de acuerdo contigo se arrepiente de eso, o a partir de eso ya no te escucha más, o te ofreces en bandeja de plata, pones tu cabeza, tú mismo te decapitas y pones tu bandeja de plata a nombre de estas plataformas del odio que te denigran, que compulsan a gente a hacerte daño, a ofenderte en redes sociales, a ti y a tu familia. ¿Para qué haces eso? Si puedes ser más selectivo y puedes montarte en otros trenes comunicacionales. Yo quiero solamente aclarar dos cosas. La primera es que por meterme en esta vaina no gano nada. No gano nada. No me dan más conciertos, no va a suceder ni voy a permitir que alguien me regale nada. Alguien viene y me dice, estos espejuelos que tú tienes son medio cheos, y en la directa sale medio cheo. Te voy a mandar un espejuelo más lindo para que salga más bonito, y probablemente le diga los disparates que a mis enemigos no sería capaz de decir, porque voy a interpretar de que me está comprando, y a mí no me compra nadie. Y a la gente, yo vivo de las canciones que he hecho y de la gente que va a mis conciertos porque le gustan esas canciones, porque le gustan esas canciones. Y de eso he vivido honradamente y pienso seguir trabajando para honradamente ganarme el pan, el mío y el de mi familia, ¿verdad? Y la segunda cosa, lo hago porque si una sola idea de estas, de las que tú y yo valoramos, vuela, se ubica, anida en el corazón de alguien que esté viendo esto, florece y mañana se convierte en una actitud que ayude al mejoramiento humano, al mejoramiento de las relaciones entre nuestro país y los Estados Unidos, florece y logra que la gente sea un poquito mejor y odie menos y ame más. No me importa si esa idea salió de tu boca o de la mía, y luego a mí se olvidan que la dije yo, no importa. Lo digo sin ninguna, lo hago sin ninguna vanidad de ser recordado por eso. Lo hago porque tengo la experiencia de que soy portador de ideas magníficas y de buenos sentimientos de gente que no me acuerdo que las leí, o que no me acuerdo que las vi en una película, o que no me acuerdo que me las dijo fulano o prensejo, y sin embargo fueron ideas que se me quedaron dentro y me conforman lo que soy. Si esto que hago, además de con las canciones, como comunicador social, que es lo que soy en este momento, que es lo que la vida me ha construido, en lo que yo, un poco yo y un poco las circunstancias me han traído, ayuda a que una idea de esta que salga de mi boca o de la tuya, o en uno de estos intercambios, incluso en alguno de mis errores, porque no soy perfecto, ayuda a que la gente saque sus propias conclusiones, ayuda a construir una idea de construcción. Para mí es suficiente. Yo vine al mundo a eso, a tratar de ser útil, y voy a buscar siempre ser útil con los demás, sin ninguna vanidad, repito, sin ninguna esperanza de ganarme nada por eso. Yo lo único que aspiro, como tú, es a que un buen día
toda esta cosa irracional que es la confrontación sin ningún basamento en este momento, ni histórico, ni concreto, ni objetivo. Esta irracionalidad en la que es una herencia de la Guerra Fría, que es una herencia del macartismo fuera de foco que fue capaz de promulgar y de querer sacar de la tumba Bolton en el gobierno de Trump. Toda esta irracionalidad estúpida que ha llevado al gobierno de los Estados Unidos para consigo mismo a traicionar sus principios y hoy cargar con 300.000 muertos en las costillas, que ha llevado a que hoy, entre ayer y hoy, el presidente de Estados Unidos haya indultado a unos asesinos de guerra, traicionando los principios de los propios Estados Unidos, la legislación norteamericana. Acaban de indultar unos tipos que fueron unos asesinos de guerra en la guerra de Irak, que tienen las manos y el alma manchadas de sangre y deshonraron la tradición militar de los Estados Unidos. El tipo los acaba de indultar. O sea, todo este paquete de podredumbre, de malas ideas, de fascismo, de negrura del alma de los seres humanos, solamente se irá cuando los hijos del sol salgamos a dar la batalla, cuando los hijos de la luz entendamos, y yo me creo un hijo de la luz, y me creo un hijo de la luz porque nunca le he hecho daño a nadie, porque he intentado siempre estar al lado de las mejores causas y poner el pecho por la gente más jodida. Y en este caso la gente más jodida está en mi pueblo, mi hermano. Son mi gente, son mis vecinos, ¿entiendes? Son mis compañeros. Yo estuve ahora mismo en Guantánamo, en Holguín, por allá atrás. Yo sé cómo está este país, sé cómo estamos ahora mismo en una situación súper complicada, ya no solamente o sea, hemos librado de la pandemia del COVID, pero no hemos librado de sus consecuencias económicas, ¿ok? Hemos podido sobrevivir a todo este saco de medidas del gobierno norteamericano, pero no podemos cerrar los ojos ante esas consecuencias, ¿entiendes? Sobre el impacto que ha tenido la escasez de combustible en la agricultura, que obviamente reduce la posibilidad de tener mejores rendimientos, de arar mejor las tierras. Entonces, el país ahora se reordena y en ese reordenamiento se crean confusiones, se crea un cambio que es inexorable, que es necesario hacer para poder entrar al año, por lo menos intentando ver si nos repartimos mejor nuestra pobreza y le damos más herramientas a los emprendedores para que sean capaces de echar para adelante y entonces entre todos juntos salir adelante en algún momento. Este es un momento muy traumático, pero con la esperanza de que vamos a lograr tener un país un poco más equitativo, no igualitarista, sino más equitativo en materia de que la gente trabajando se gane el pan. O sea, estamos en un momento muy difícil y en ese momento difícil voy a estar ahí, al lado de mi gente, al lado de mi pueblo, al lado de los míos, tratando de seguir dando esa pelea. Así quiero que me coja el 2021 y el 22 y el 23 y por ir para adelante y para la fiesta. Vamos para la fiesta del amor, del triunfo del amor. Mira, yo te voy a decir algo. A mí también hay gente amigos que me dicen, profe, ¿para qué tú te metes en eso, compadre? Si hay gente que me ha dicho, yo venía a verte a ti cuando las canciones, con los muchachos, pero coño, tú te has metido ahora en esto bueno, yo primero que todo, yo no me he metido. La vida me ha obligado a escoger, ¿no? Y yo estoy en esa disyuntiva. Yo sé que sería más fácil para mí, como ciudadano norteamericano, como emigrado, no meterme en nada de eso. Sería más fácil para mi familia dedicarnos a consumir, a ser consumidores, pero yo nunca he sido así tampoco. Mira, esa foto que tú ves ahí no está puesta de ahí por gusto. Es decir, yo desde que soy un niño, desde que vine a este mundo, estoy oyendo la retórica, las frases de ese señor que fue el martí de todos los cubanos. Y ese martí de todos los cubanos sacrificó su vida por lo que él creía era lo mejor, sin buscarse nunca un centavo, sin tratar de lucrar de eso. No es que la persona no viva y gane su dinero, pero lucrar de una causa, y siempre luchó por el amor. Y yo quiero que, aunque sé que nunca uno va a poder igualar ese ejemplo, pero yo quiero parecerme a algo bueno.
Yo quiero parecerme algo que mis hijos, cuando yo no esté o las futuras generaciones, digan, este hombre hizo bien, este hombre vino a la tierra y trató de hacer bien, con muchas imperfecciones y todo, pero no odió, pero no habló mal de nadie, pero no difamó de nadie, porque yo no difamo ni hablo mal, ni siquiera de los que difaman de mí o de nosotros. No, yo no trato de evitarlo porque pienso en el dolor que causa en mis hijos, en mi familia, las difamaciones de los que no me conocen, el dolor que causa en los que me conocen y dicen, coño, ¿cómo pueden decir eso de ti? Y les duele a ellos, ¿no? Que tienen mi mismo nombre y mi mismo apellido. Y entonces, ¿cómo yo voy a hablar de los que tienen hijos también? Y entonces, cuando a veces sé que lo merecerían y que merecería una respuesta mía para poner las cosas en su lugar, pero a riesgo de quedar mal yo, prefiero no hacerlo, porque yo digo, no quiero ni siquiera aplicar la regla de oro. La regla de oro que dice que debemos tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros. No, Eso es, yo, eso es como diría el poeta, ser un hijo del sol, bro. Tratar a los bueno, demás como te gustaría que te trataran a ti bueno, mismo. yo no quiero traer la regla de oro, Israel. Yo quiero traer la regla de platino. Y la regla de platino es no solamente tratar a los demás como tú quieres que te traten a ti, sino tratar a los demás como los demás quieren ser tratados, como los demás merecen ser tratados, más allá de lo que tú quieras para ti. Es incluso más generoso tratar a los otros como ellos quieren ser tratados. Y yo estoy seguro que mi pueblo, los que me vieron nacer, mi vecino, quieren ser tratados de manera que no tener un embargo arriba. Y más allá de lo que yo quisiera, de lo que yo pudiera creer en mis ideas políticas y decir, sí, el embargo, no, no tengo que preguntarme lo que yo creo que quiero para mí, sino lo que yo quiero que ellos quieren para ellos. Esa es la regla de platino. Y yo voy a seguir luchando por eso. Y voy a seguir luchando por el amor. Y el día que lo haga diferente, no merecería la vida. Yo no merecería vivir si yo traiciono eso. Y invito a las personas que en este momento estén mirando esto. Estamos grabando esto hoy en la Navidad, el 24 de diciembre, esperando el nacimiento del niño Jesús. Invito a las personas a que miren sus corazones desde Dios, a que miren a quién hay que ayudar, a quién hay que tirarle un cabo, con quién hay que ser solidario. Y el amor, lo que decía Cristo, que pasarán las profecías, pasarán todo. Yo digo que pasarán las ideologías, pero el amor, eso es lo único que perdura. Que se unan en el amor, y en unirse en el amor, amar a Cuba es estar en contra de esas sanciones, más allá de las ideologías. Y eso es lo que tenemos que hacer. Yo invito a todos los cubanos. Yo sé que los cubanos de Cuba, el 99% están en contra de las sanciones, no me cabe en duda. No conocí a nadie en Cuba que me dijera, yo estoy a favor de las sanciones. Habrá un loco, pero no lo conozco porque ellos lo están viviendo en carne propia. Esos que se fueron de Cuba, algunos están a favor de las sanciones cuando lleguen a los Estados Unidos. Lo invito a que busquen dentro de ellos, a que busquen en sus raíces, a que recuerden a ese hermano, a ese amiguito que hoy está en Cuba y es un médico, a lo mejor sin antibióticos, que recuerden, que vuelvan, que despierten y que vuelvan al amor, que es el único camino, hermano. Los puentes de amor son el único camino. 60 años de muros y de barreras no han dado nada, ni siquiera para los que pensaron que esas sanciones iban a dar al traste con el gobierno que ellos adversaban. No han dado nada. Ese gobierno está ahí. Hace 20 años yo escribí un artículo sobre este mismo tema, diciendo que ya llevábamos 40 años de embargo, 30 y tanto, y que el gobierno estaba ahí, que no había dado, que por favor, humanidad, y todavía está ahí 20 años después, 60 años. ¿Qué es lo que tendremos que ver dentro de 60 años, en el año 2080, un titular en el periódico? Los Estados Unidos, esto, lo otro, pasó esto, pudimos llegar a Marte y las Naciones Unidas por 80 veces consecutivas vuelve a condenar el embargo a Cuba en el 2080. Es decir, ese es el futuro que nos espera.
que mis hijos, que mi padre, que nació con el embargo, que nació no, pero que vio el embargo cuando era un jovencito, y yo nací con el embargo y mis hijos nacieron en esa época, y mis nietos ahora están naciendo y todavía embargo, se tiene que morir un nieto mío y todavía no vamos a llegar a la racionalidad de que lo que hace falta aquí son puentes de amor y no muros de odio y de separación. Yo estoy optimista, yo sé que vamos a cambiar eso. Y no vamos a esperar 60 años, lo vamos a cambiar ya, Israel. Ojalá, que tú me hiciste reflexionar. Lo más triste es que durante todos estos años debe haber en los Estados Unidos, debe haber en el sur de la Florida, debe haber en sabe Dios cuántos lugares de este planeta, construcciones, riquezas, casas, mansiones, empresas que se han construido bajo las lágrimas y el sudor del sufrimiento de un pueblo. Gente que se ha hecho muy rica haciéndole un daño permanente a su propia gente año tras año, persiguiendo a toda costa los presupuestos millonarios que una política irracional y anacrónica emite todos los años para hacerle daño a un pueblo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo le pregunto. Mira, a los emigrantes. Tenemos que cambiar el paradigma. Ahora cuando venga Biden, yo voy a escribirle a Biden y decirle que cambie esos programas. Que en vez de ponerlo, como han estado hasta ahora, por 60 años, para subvertir el orden, para pagar esto, lo otro, para joder por aquí y por allá, que cree ese programa, que no lo quite, porque aquí quitar el dinero es muy difícil. Además, la gente tiene que buscarse su dinerito después de todo, pero que lo hagan de manera positiva. Es decir, busquen soluciones de cómo quitar el embargo. Decía José Martí, decía que a la hora de la victoria vienen muchos, pero a la hora de abrir cimientos vienen pocos. Pero yo agrego, ¿no? Y que me perdone el apóstol, pero qué satisfacción ser de los pocos que han abierto cimientos, que han sembrado los postes de los puentes de amor. Estar en eso ahí, y no satisfacción para que la posteridad hable de nosotros, sino esa satisfacción de levantarte por la mañana y decir, estoy haciendo algo bueno por el mundo, por mi familia, por mi comunidad. Yo me levanto todos los días, te lo digo, esto es una obsesión mía. Todos los días me levanto por la mañana pensando qué yo puedo hacer hoy para ayudar a mi gente. No era una exageración cuando te decía que a veces hasta las lágrimas me pongo a hablar con mi esposa cuando veo que se acrecientan estas medidas. Y mi mujer me dice, papi, pero no lo puedes coger tan duro. Y yo no puedo evitarlo. Quizás no debía tomarlo tan duro, pero es que me llega tan adentro porque yo siento que dentro de mí y conmigo habitan toda esa gente que me hicieron lo que yo soy hoy, todos esos vecinos, todos esos amigos, toda esa gente que hacen esta amalgama humana, buena o mala, que soy yo, con defectos y con virtudes, y yo no puedo traicionar eso, yo no puedo virarme y decir, bueno, que se jodan, ¿me entiendes? Yo no puedo hacerlo y me acuesto todos los días, como mismo me despierto por la mañana pensando, me acuesto con eso, pensando, ¿qué puedo hacer para ayudar a mi gente? Y me levanto por la mañana pensando, antes de abrir los ojos, con los ojos cerrados así, mi primer pensamiento, Israel, te lo juro por Dios, es ¿qué yo puedo hacer hoy para ayudar a mi gente? Y ese pensamiento va a seguir ahí hasta que estos ojos no se abran más. Porque es lo que yo le debo al mundo, es lo que yo le debo a los Estados Unidos, porque además vendrán muchas cosas buenas para los Estados Unidos también cuando levanten el bloqueo a Cuba. Vendrán muchísimas cosas buenas porque Dios ve esas cosas y vendrán muchísimas y vamos a seguir, mi hermano. Este día de Navidad va a ser eso. Es decir, hemos hecho un recuento de lo difícil que ha sido en años y de lo largo que ha sido el año, pero es como un trampolín de lo lindo, de los buenos tiempos que vienen por lo que hemos luchado, por lo que hemos hablado, por lo que hemos enfrentado contra viento y marea, a base de amor nada más. Fíjate, enfrentarte a esto a base de amor nada más. Nada más, mi hermano, que te han estado dando con un palo ahí y tú sacar una flor, con la flor. Ahí. Aquí hay nuevo para aguantarte. Y además, yo te tengo a ti como paradigma, bro. Tú estás allí. Tú
la gente que sale a dar la cara y a hablar en su nombre, que está allí, tiene mi absoluto respeto, nadando contracorriente, a riesgo de que, oye, uno ve las noticias en los Estados Unidos de las radicalizaciones y de cómo a cada ratito cualquier loco se funde. Oye, este fue el año en que hubo un loco que cogió un fusil y le cayó a tiro a la embajada de Cuba. ¿Entiendes? Sí. Entonces, mi hermano, mira, ustedes son los buenos amigos que tenemos en los Estados Unidos, esos que han sido capaces de proteger a nuestras familias, de proteger a mi familia, a mis parientes, esos que han sido capaces de dar solidaridad para conmigo y para contigo, esos que han sido capaces de arriesgar su vida por decir lo que piensan en un lugar y en un contexto tan hostil y tan complicado y tan peligroso, verdaderamente peligroso. No jodas, ustedes son unos bárbaros, compadre. Y todo mi cariño, y bueno, que este sea nuestro regalo de Navidad para todos los cubanos de buena voluntad. Nuestro amor para todos ustedes. Mira, puentes de amor, puentes de amor. Lo que viene es tan lindo que... Así. Vaya, voy a decir una frase aquí, no quiero sacar aquí porque la verdad que es una frase de Trump. Vamos a ganar tanto que se van a cansar de tantas cosas lindas que vamos a ganar. Van a estar cansados. Trump decía cuando eso, vamos a ganar tanto. Esto salió al revés, ¿no? Que ustedes se van a cansar de winning. Entonces yo soy tan optimista en ese sentido, ¿no? Vamos a ganar tanto en amor, en cosas lindas el año que viene, que cuando llegue el fin de año me van a decir, coño, profe, ya ganado tanto y ya me siento tan contento que ya no quiero más nada ya porque son demasiadas bendiciones, ¿ok? Te quiero, Dale, te quiero, cuídate. Cuídate mucho la salud. Besos a Lice, besos a todos ustedes, gracias a todos nuestros hermanos. A tu familia, un abrazo grande. Puentes de amor. Te quiero, hermano. Puentes de amor siempre. Igualmente, mi hermanito. A ver, los pobres sonrían a la cámara, que aquí le dan una